Hoy estoy bien contento porque llegamos a la parte de Apocalipsis, que es una parte de las que más me gustan. Y es una parte de las que más me gustan porque es el día de la victoria. Es el día chiquiti wow. Y es que desde el capítulo 14 hasta el final del capítulo 19 nos ha estado hablando la palabra de Dios acerca de las mismas cosas. Es el mismo acontecimiento, pero nos lo pone desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Salud. Y hoy, hermanos míos, vamos a ver el día que Cristo regresa con su poder, con su gloria, el día de las bodas del Cordero, el día que su iglesia, su cuerpo, tú y yo, nos reunimos finalmente con nuestro Salvador para estar con Él por toda la eternidad. Es el día más maravilloso y este domingo es muy importante porque espero que conforme estudiamos este capítulo, pues sea la palabra de Dios la que salte y agarre tu corazón y nos arroje un montón de luz en cuanto a todas estas cosas y puedas tener esa paz y esa convicción de las verdades que Dios nos enseña. Son temas que a veces son complicados, son temas que a veces encuentras diferencias de opiniones entre un pastor y otro, entre una iglesia y otra, entre un erudito bíblico y otro, pero por eso es tan importante que vayamos a la palabra y que dejemos que sea la palabra de Dios la que nos instruya. ¿Ok? Vamos a pedirle su ayuda al Señor, vamos a orar y a pedir que su Espíritu Santo nos muestre y nos hable a nuestra vida hoy. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y especialmente por tu palabra. Señor, gracias porque el día de hoy podemos tener tu palabra en nuestras manos, tu palabra que es inerrante, que es infalible, que es suficiente, que tiene toda tu autoridad, porque es lo que tú has exhalado, lo que tú has inspirado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude esta mañana, y que seas tú, Señor, el que exhorta y el que moldea nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mira, vamos a leer primeramente del versículo 1 al 10 y después vamos a leer lo que resta. Pero acompáñame al versículo 1. Dice la palabra de Dios: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a leer hasta aquí la palabra de Dios por el momento. Mira, la semana pasada, conforme estudiábamos el capítulo 18, veíamos esta imagen de la gran ramera, de la gran Babilonia siendo destruida. Ha caído la gran Babilonia, decía.
Y veíamos un contraste terrible porque los reyes de la tierra y toda la gente estaba realmente frustrada, nos pintó una imagen de desolación, de destrucción. Y ahorita vemos un contraste muy marcado porque en el capítulo 18 están lamentándose por la gran Babilonia, pero en el capítulo 19 ya estamos oyendo gran regocijo y las alabanzas y el tremendo gozo que vemos en los primeros versículos. Versículo 3, aleluya. Luego versículo 4, los ancianos, los seres vivientes adorando a Dios, amén, aleluya. Versículo 6 dice que Juan oyó como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reina. Y ves este contraste, gocémonos, alegrémonos. ¿Por qué? Porque llegaron las bodas del Cordero. Lo que te decía hace un momento, el día que tanto estamos esperando. Pero esta imagen de la boda del Cordero, para hablar del tiempo en el que el Señor va a regresar, es una imagen que Jesús mismo utilizó con sus discípulos. En una ocasión Jesús, hablando acerca de estas cosas, les explica a sus discípulos el ejemplo de una boda, para ayudarles a entender lo que había ocurrido. En aquella época, en el tiempo de Jesús, las bodas se hacían en diferentes etapas. La primera etapa era cuando el novio y la novia se comprometían, y entonces eso se le llamaba desposorio. No estaban casados todavía, sino que hacían el compromiso, hacían el pacto de casarse. En el tiempo actual, pues la novia recibe un anillo de diamantes a lo mejor. Pero en aquella época la novia no recibía un anillo de diamantes, sino que era la familia de la novia la que le daba una dote al novio o a la familia del novio, y esa dote era una gran cantidad de dinero o a lo mejor eran tierras. Y eso era cuando empezaba el proceso, cuando estaban comprometidos. Todavía no estaban hechas las bodas. Esa era la primera parte. Luego, después de esto, como un año después de que estaban desposados, que es la misma imagen que tenemos de José y de María, cuando viene Jesús, ellos estaban desposados, todavía no se había celebrado su boda. Un año después, el novio, junto con sus amigos, venían por la novia. En la noche, a medianoche más o menos, la novia ya sabía que el novio iba a venir, y entonces la novia estaba esperando con sus doncellas a que viniera el novio por ella, recibía al novio con sus amigos y entraban y se celebraba la boda. Y así es como celebraban los judíos las bodas. De manera que cuando Jesús está hablando acerca de su regreso, se los ejemplifica con esta imagen y les platica acerca de 10 vírgenes y les da una parábola. Les dice que había 10 vírgenes que estaban esperando al esposo y que 5 de ellas eran prudentes y que 5 de ellas eran insensatas. De modo que las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes, están esperando la llegada del novio y tienen sus lámparas, pero también tienen consigo vasijas de aceite para las lámparas. Pero las 5 novias imprudentes solamente traían sus lámparas y no traían aceite para sus lámparas. Total que el novio se tarda y no llega, y conforme va pasando el día, el tiempo, les da sueño a las vírgenes y se quedan dormidas. Y entonces por ahí oyen una voz que dice, ¡ahí viene el novio! Despiértense porque ya llega. Y entonces se despabilan, yo me imagino que se dan su manita de gato, se ponen sus chapitas y ahí viene el novio, están todas bien contentas. Pero, como ya había pasado mucho tiempo, a las 5 vírgenes imprudentes se les estaban apagando las lámparas porque ya no traían aceite. Entonces vienen con las otras y les dicen, oigan, denos de su aceite porque ya se nos acabó el aceite. Y las otras le dicen, ¿sabes qué? Espérame, si te doy de mi aceite, nosotros nos vamos a quedar sin aceite y ustedes también. Pues no, mejor vayan y compren aceite y aquí nos vemos. Y entonces las vírgenes imprudentes se van a comprar aceite. Pero mientras ellas se fueron, ¿qué crees? Llega el novio. Y llega el novio y las 5 vírgenes prudentes lo reciben y entran a las bodas y el novio cierra la puerta. Y entonces cuando llegan las 5 vírgenes imprudentes y tocan y Señor, ábrenos, porque ya estamos aquí. Jesús les cuenta, el Señor les dirá,
no las conozco. No las conozco. De manera que es una parábola tremenda. Jesús termina la historia de esta parábola diciendo, por tanto, velad, estad alertas, estad vigilantes cuándo va a ser el día en el que llegue el novio. Y es una parábola tremenda porque las 5 vírgenes insensatas estaban esperando al esposo igual que las otras 5 vírgenes sensatas. Estaban esperándolo las 10. El problema es que no fueron prudentes. El problema es que no estuvieron listas. Y cuando llegó el esposo se quedaron afuera. Pero es una parábola que también arroja mucha luz en cuanto a los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Lo que leímos en Apocalipsis nos está hablando precisamente de las bodas del Cordero. El desposorio se dio cuando viene Cristo, cuando Él da el precio por nuestro pecado, cuando muere en la cruz, cuando resucita al tercer día. Usando el mismo ejemplo de las bodas, quedamos desposados con Él. Y la iglesia, nosotros, su cuerpo, somos la novia. Y entonces estamos esperando que venga el novio para recibirle y entrar y celebrar las bodas. ¿Cuándo va a ser esto? Respuesta, en cualquier momento. Nadie sabe el día. Nadie sabe la hora, pero todo el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que puede ser en cualquier momento. Entonces, tenme paciencia porque lo que te voy a decir, yo sé que tenemos que poner mucha atención. Muchas veces se han enseñado muchísimas cosas acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que muchas de las cosas que tú ves en YouTube, muchas de las cosas que ves en las películas, muchas de las cosas que ves en las series de Dejados Atrás y todo este tipo de cosas del rapto y todo eso, son fantasías que son muy padres para las películas, muy emocionantes para la televisión, pero son cosas que no vas a encontrar en la Biblia. Entonces tenemos que poner los ojos en la palabra de Dios y conforme lo estudiamos vas a ver cómo se van dando estas cosas. Allá en el tiempo de Pablo había una iglesia como nosotros en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y esta iglesia empezó con un montón de preguntas, porque algunos de ellos les habían dicho, el Señor Jesús ya vino, y ustedes se quedaron. Ya, pues imagínate, estaban muertos de miedo, ¿no? Pero otros de ellos tenían otras preguntas, porque dicen, a ver, hay algunos hermanos que han creído en Cristo y que están esperando que regrese, pero ya se murieron. Y si ya se murieron, ¿qué va a pasar? ¿Ya se van a ir al cielo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿En dónde están? Y tenían todo este tipo de dudas. ¿Por qué tenían esas dudas? Porque esa iglesia no tenía el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos. Y no lo tenían porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Apocalipsis todavía no se escribía. Los apóstoles estaban comunicando esa nueva revelación de parte de Dios. Entonces, ellos no entendían todas estas cosas que a lo mejor tú y yo entendemos un poquito mejor. De manera que, con todas estas preguntas, Pablo les escribe una carta, Primera de Tesalonicenses, y les escribe precisamente para que no se asusten, para que no se preocupen, para que entiendan cómo son las cosas que Dios ha planeado y cómo es lo que Él ha preparado. Y les empieza a explicar cómo va a estar la cosa. Entonces acompáñame a 1 de Tesalonicenses 4:13, pero deja tu dedo ahí en Apocalipsis 19 porque ahorita vamos a regresar. 1 de Tesalonicenses 4:13, que es donde Pablo les está explicando a estos cristianos qué va a pasar al final cuando Jesús regrese. Escucha lo que dice. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Le está diciendo, miren, para que no estén preocupados acerca de los que ya se murieron, les voy a explicar qué es lo que va a ocurrir. Ustedes que conocen a Cristo, porque los que no conocen a Cristo y se murieron, pues ellos ya pelaron, ellos ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque murieron en sus pecados.
Pero ustedes que conocen a Cristo, no se preocupen, les voy a explicar cómo está la cosa. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y los que murieron, ¿de quién está hablando? De los que murieron conociendo a Cristo. Aquellos que conociendo a Cristo murieron, van a venir con Jesús porque murieron en Cristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que estamos vivos, suponiendo que el Señor viniera ahorita, no nos les vamos a adelantar a los que murieron en Cristo. Y nos va a explicar ahora cómo va a estar la cosa. Pon atención. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que está diciendo es que el día que Cristo regrese va a ser un día impresionante. Va a ser un día increíble, un acontecimiento tremendo. La imagen que nos está poniendo aquí es una imagen de gran estruendo, de anuncio, algo muy notorio. Por eso dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesús no va a ser algo discreto, no va a ser algo en silencio, no va a ser algo a la sorda. Va a ser algo que dice de proclamación, algo muy, muy evidente. Todo el mundo lo va a ver. Mira, Jesús lo dijo en Mateo 24, 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, tú ves un relámpago y hasta te asustas y todo el mundo lo ve. Dice, así va a ser cuando Cristo venga. Todo el mundo lo va a saber, todo el mundo lo va a ver, va a ser inconfundible. Con trompeta, con voz de arcángel, con estruendo. ¡Wow! Y dice que esto va a ocurrir y que entonces Jesús descenderá del cielo y entonces será la resurrección de aquellos que creyeron en Cristo y ellos resucitarán primero. Acuérdate cuál era la preocupación de los tesalonicenses. Su preocupación es qué va a pasar con los que ya se murieron. Y les está diciendo, no te preocupes. No te preocupes porque ellos van a resucitar primero, pero ahí no acaba la cosa. Mira el versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando? Bueno, pues está hablando de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de ver, de la parábola de las 10 vírgenes. El Señor viene a su boda y su iglesia sale a recibirle para entrar juntos a la boda del Cordero. No está diciendo que vamos a ser arrebatados para que el Señor nos lleve a algún otro lado. Está diciendo que vamos a ser arrebatados para recibirle, para que Él venga a las bodas. Ahora, déjame te explico algo. Esto es muy importante porque no nada más es la imagen de cómo los judíos celebraban las bodas, sino que también acuérdate que en el primer siglo había muchos gentiles cristianos y vivían bajo el Imperio Romano. Entonces, yo sé que a veces te lo he explicado cuando vimos el estudio de Tesalonicenses, pero algunos de ustedes a lo mejor nunca lo han oído. Se los voy a explicar para que tengan el contexto. La gente del Imperio Romano estaba familiarizado con cómo el ejército y cómo Roma hacía las cosas. Imagínate que el ejército romano iba y conquistaba una nación y ellos tenían la victoria. Cuando ellos llegaban a Roma con la victoria, ellos acampaban 1 kilómetro fuera de la ciudad.
Y entonces la gente de Roma empezaban a construir un arco para celebrar el triunfo del ejército romano. Pero no celebraban el triunfo del ejército como ellos ganaron, sino que ellos pensaban, Roma somos todos. Entonces era la victoria de Roma. Y celebraban, ponían este arco, adornaban la ciudad, se preparaban todos y toda la ciudad salía al encuentro del ejército para recibir al general victorioso y juntos, en un desfile increíble, entraban a la ciudad y pasaban por el arco del triunfo de la celebración con trompetas, con cantos, con victoria, celebrando la gran victoria de su general. Cuando tú vives en ese contexto, cuando tú has visto eso una y otra vez, eso es lo que estás leyendo cuando lees Primera de Tesalonicenses. Estás leyendo la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Es la imagen que venía a tu mente. Es la entrada triunfal de Cristo en la que su iglesia sale a recibirle y nos reunimos con Él en las nubes para llegar con una gran celebración. Y esta misma idea es lo que el ángel le dice a los apóstoles el día que Jesús que ascendió hacia el cielo. En el libro de los Hechos, mira cómo dice, Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel escribió estas cosas. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. La noche que arrestan a Jesús y lo están juzgando, lo tienen ahí ante el sumo sacerdote, le están haciendo todas estas preguntas. Y cuando le preguntan si él es verdaderamente el Hijo de Dios o el Mesías, escucha lo que Jesús responde. Es Marcos capítulo 14, verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y te podría leer muchos pasajes más, pero creo que el punto está claro, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, que no te chamaquen con aquello de que la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada secretamente a algún lugar, porque ¿sabes algo? Jesús viene por su iglesia, pero no hay eso de que viene a la mitad del camino y se roba la iglesia y luego se va y luego siempre no vino y luego regresa una tercera vez y entonces sí ya viene en serio. No es así. No es lo que la palabra nos enseña. No lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Yo sé que hay mucha gente que esto piensa y que esto cree y que esto enseña, pero no se trata de qué tan lindos sean o qué tan lindos no sean. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice. Es más bonito creer que la iglesia va a ser raptada y que no va a pasar por la gran tribulación, pero la Biblia no dice eso. Ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, el siguiente capítulo nos explica qué es lo que está pasando y cómo la gloria de Dios se manifiesta cuando la iglesia pasa por la tribulación. Escucha esto, por favor, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
y a vosotros que sois atribulados, escucha esto, daros reposo con nosotros, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Wow! Y dices tú, bueno, pastor, ¿por qué todo esto? ¿Por qué te insisto en todo esto? Porque a veces somos muy cabezones, de veras. Mira, tuvimos un alumno en el Instituto Bíblico que se aventó todos los cursos del instituto, desde el principio hasta el último, son 18. Leímos la Biblia a lo largo de 3 años, como 3 veces. Estudiamos todas estas cosas. Aprendimos acerca de un señor allá en 1830 que se llamaba Darby, que fue el que empezó con este rollo del rapto y todo eso, y cómo eso se fue enseñando en muchos lugares. Y entonces lo aprendimos y vimos cómo a lo largo de 2000 años, en todo el cristianismo, nunca se había enseñado esto y nadie lo había visto de esta manera, porque sencillamente no está en la Biblia. Y al cabo de todo esto, un día dijo, pues era el sereno, pero yo sí creo en el rapto. Ok, ¿y por qué crees en el rapto? Pues no sé, pero yo creo en el rapto. Ok, entonces no se trata de lo que te digan, se trata de lo que dice Dios. Métete a la palabra, léela con diligencia, estudia lo que Dios nos está tratando de decir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es eso importante para ti y para mí? Dices, oye, pastor, yo me voy a levantar mañana a trabajar en la panadería y voy a ir a hacer bolillos, ¿y esto a mí de qué me sirve? ¿No? Te sirve de mucho, muchísimo, porque es una de las maneras en las que Dios está diciendo, hey, yo tengo un plan, yo tengo un diseño, yo voy a venir por ti y este es mi plan, y nos empieza a explicar. Fíjate, vamos a seguir leyendo Apocalipsis, nos quedamos en el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto. Ahora sí has leído la Biblia, ¿verdad? Bastante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Ese día, el general de los ejércitos del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice que va a hacer su entrada triunfal en un caballo blanco, que ya no es
el humilde siervo que entró en un burrito, ¿te acuerdas? Ahora es el Rey de Reyes, siempre ha sido el Rey de Reyes, pero ahora viene en un caballo blanco con toda su gloria, con toda su majestad, con todos sus ejércitos. Y por eso dice, Él es fiel y verdadero, el que juzga con justicia, el que tiene verdaderamente la autoridad para reinar, para regir sobre todos los reinos. Nadie puede cuestionar sus juicios porque es recto. Nadie puede cuestionar sus decretos porque es justo. Él viene ya. Es absolutamente puro, ve todas las cosas, por eso dice que tiene ojos como de llama de fuego. Él es el Rey absoluto sobre todo reino, por eso dice que tiene en su cabeza muchas diademas, que eran las señales del reino de la autoridad. No hay una esfera, no hay un lugar en el universo donde Él no reine. Esa es la idea, el dominio total y absoluto. Y dice que tenía un nombre escrito que nadie conocía sino Él, y es la idea de la eternidad, de los misterios que solo pertenecen a Dios. Que traía una ropa teñida en sangre, la imagen de un Salvador, que derramó su sangre y que pagó con su quebranto, con su cuerpo quebrantado, con su sangre, por ti y por mí, para poder estar con Él. Que fue azotado, que fue escupido, que fue maltratado, que fue clavado en un madero por nuestras transgresiones, para que tú y yo pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Pero ahora regresa victorioso, ahora regresa triunfante y viene a darle su merecido a todos los enemigos de Dios y viene a recompensar la paciencia de los santos. Eso somos tú y yo. Y nos dice que su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es la palabra de Dios, es lo mismo. El inerrante, el infalible, el suficiente, el todopoderoso. Aquel de quien Juan había hablado, ¿te acuerdas? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y dice Apocalipsis, su nombre es el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces sí, viene con sus ángeles, viene con su iglesia, llega el vencedor y todos los malvados de la tierra, la bestia, los reyes, sus ejércitos, todos reunidos para hacerle guerra en los campos de Armagedón. Por eso el versículo 19 dice que ahí estaba la bestia, los reyes de la tierra, los ejércitos, todos reunidos. Y entonces apresa a la bestia y con ella el falso profeta y lo arrojan vivos al lago de fuego que arde con azufre. Mira, ya habíamos leído, desde que sonó la sexta trompeta, desde que se derramó la sexta copa en Apocalipsis, que se habían congregado para guerrear contra el Cordero de Dios. Querían hacerle la guerra, querían destruirlo, pero no pueden. Y no pueden, y durante siglos Satanás ha tratado de destruir al Señor Jesucristo, su obra, y esta es la última oportunidad. Ya están todos listos. Dicen, ahí viene, ya llegó, ahora sí vamos contra Él con todo. Pero en un instante, así, ¡pum!, el Señor con todo su poder los destruye, los vence, los arroja al lago de fuego que arde con azufre. ¿Sabes? Ese es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva.
cuando dijo que la cabeza de la serpiente iba a ser destrozada. Ese día es el cumplimiento cuando la redención, cuando la majestad de Dios destruye al enemigo de nuestras almas y se manifiesta con poder y se manifiesta con gran gloria. Es el día que esperamos. Es un día maravilloso. Y el hecho de que Dios nos permita saber estas cosas y nos las ponga aquí en su palabra, nos reafirma una y otra vez que Él tiene la victoria. Y que el día de su victoria, y que el día de su justicia, y que el día de su redención completa va a llegar. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que tú y yo vamos a estar en primera fila, viendo todos estos acontecimientos. Tú y yo, todos los que han perseverado hasta el final, todos los que se han preparado y han dispuesto su corazón para entregarse a Él solo por su gracia, solo por su amor, porque es un Dios que abre sus brazos y que recibe a todos los que vienen a Él. Y le dicen: Señor, perdóname, perdóname. Por ello podemos decir como Juan: amén, Señor Jesús, ven pronto. ¡Wow! ¡Qué mensaje de Apocalipsis!, ¿no crees? Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios que vino y se hizo hombre y pagó por tus pecados. Es el Dios que tiene la victoria. Es nuestro Dios. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos vivir confiados en que en medio de todos los retos y todas las dificultades, tú tienes la victoria final. Señor, todos aquellos que vienen a ti, todos aquellos que te entregan su vida en arrepentimiento y que verdaderamente te buscan con corazones sinceros, Señor, sabemos que tú eres fiel para mostrarte a nuestras vidas, para rescatarnos. Tú has hecho la obra. Y es por tu gracia, es por tu amor, es un regalo gratuito que viene de ti, que somos salvados y que somos reconciliados contigo. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser como esas vírgenes prudentes que esperan con ansias el día en que podamos estar en tu presencia para siempre, en que podamos verte llegar triunfante, victorioso como tú eres, y poder estar contigo toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú tienes la victoria en cada área de nuestras vidas, porque tú prometiste que nunca nos dejas solos. Te damos gracias por ello, Señor, y bendecimos tu nombre esta mañana.